Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes la continuidad de lo que hemos venido viendo en clases anteriores y vamos a ver los ecosistemas y sus biomas. Y en esta clase vamos a ver el funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar. Recordando que el manglar es uno de los ecosistemas con la más alta biodiversidad, pues contienen especies tanto acuáticas como terrestres, y obviamente también al ser uh, el, el manglar una estructura limítrofe entre diferentes biomas, que es lo que hace, presenta un ecosistema mixto, en el cual se puede presentar, si bien es cierto, se puede presentar un nivel acuático, un nivel terrestre o un mixto, una mezcla de entre los dos. El manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos de nuestro planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle, lo que representa y constituye el 100% de su estructura. Constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que se los considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, que lo constituyen en un recurso natural sostenible. La importancia del manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces, tales como los cangrejos o en el fango, que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos y purifican el agua que llega procedente del mar. Asociados a los mangles viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, alimentan a su enorme diversidad de organismos y también a los ecosistemas vecinos, puesto que exporta parte de esa energía. Es así como favorece la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y también de protección. Un 80% de las especies marinas depende de este ecosistema para su subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución de la pesca, por ejemplo. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas, al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Complementariamente, funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido en otros ecosistemas. De este modo, es un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia. Regálenme solo unos segunditos.
Listo, compañeros, gracias por su comprensión. Continuamos con el desarrollo de las actividades y habíamos estado hablando justamente sobre los ecosistemas y en este caso sobre el mangle. Y en este caso el ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos, habíamos mencionado anteriormente. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Complementariamente funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas. De este modo, es un eslabón de la vida marítima y también de la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador los manglares crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. En algunos sectores, como los estuarios del río Muisne y del río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo del camarón. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de su principal y tradicional fuente de sustento que había desaparecido motivó la protección en los últimos remanentes que quedaban de estuarios correspondientes a los manglares. De igual manera, el Ministerio del Ambiente determinó que en el año 2016 la extensión del manglar en 161.835.3 hectáreas a nivel nacional. Actualmente, en 4 provincias de la costa se han otorgado 48 acuerdos de uso y custodia de manglar a usuarios ancestrales y se han conservado 61.407 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo tanto el hombre no tiene acceso a ese sector. Los ecosistemas del Ecuador. Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está asociada a una serie de variables ambientes como el bioclima, el relieve, el suelo, los regímenes de inundación, entre otras características, que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. El sistema de clasificación del ecosistema del Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generados a mayor detalle e información florística y ambiental precisa para establecer un sistema jerárquico que clasifique y delimite los ecosistemas en nuestro país, especialmente en el Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en consideración los siguientes factores que vamos a mencionar a continuación. En primera instancia, la fisonomía. Se refiere a las estructuras verticales de la vegetación. Se distingue entre bosques, arbustal, característico o caracterizado por la vegetación dominada por arbustos y matorrales, el herbazal, donde predomina la vegetación herbácea, el bioclima. Este factor es la relación de la variación del clima y la distribución de la vegetación y en consecuencia de los animales. Se puede distinguir entre macroclima y bioclima. Ecuador posee un macroclima tropical, producto de la radiación solar. La precipitación y la temperatura existen en Ecuador 4 bioclimas. Podemos mencionar el bioclima pluvial, el pluvio estacional, exérico y el desértico. En cuanto a la biogeografía, estudia los patrones de variación de unidad taxonómica que resultan de la distribución de la diversidad biológica y la abundancia de las especies. Según la región biogeográfica son el litoral, los Andes y también la Amazonía. En el siguiente cuadro nosotros podemos ver la región biogeográfica, las provincias biogeográficas y el sector biogeográfico. Arrancamos con la primera región, que es el litoral. Está constituido dentro de las provincias biogeográficas del Chocó y el Pacífico Ecuatorial. Dentro del Chocó tenemos el Chocó Ecuatorial, la cordillera costera del Chocó, Jama, Zapotillo, correspondiente al Pacífico Ecuatorial, y la cordillera costera del Pacífico Ecuatorial. En relación a los Andes, nosotros tenemos en la provincia Andes del norte, tenemos en el norte de la cordillera oriental de los Andes, sur de la cordillera oriental de los Andes, el valle, el páramo, cordillera occidental de los Andes, Catamayo y Alamor.
Y en las últimas zonas tenemos la Amazonía y la Amazonía noroccidental, constituido por Acuario, Putumayo, Caquetó, Napo, Curaray, Tigre, Pastaza, Abanico del Pastaza y la cordillera amazónica. Esos son las regiones biogeográficas, las provincias y los sectores biogeográficos que está constituido dentro de nuestro territorio. La geoforma permite conocer las características del suelo, subsuelo y relieve, factores que influyen en la conformación de los ecosistemas, principalmente de las unidades de vegetación. Este factor se divide en tres niveles de representación. El primer nivel, el relieve general; el segundo nivel, el macrorelieve; el tercer nivel, el mesorrelieve. Esto en cuanto a la clasificación de la geoforma. El relieve general se refiere a toda la estructura orogénica que definen áreas a escala especiales de región. Así en Ecuador los relieves son costa, de montaña y de oriente, que definen a las regiones del litoral, Andes y Amazonía respectivamente. Los macrorelieves se refieren a la unidad geográfica a escala de paisajes e incluyen los conceptos de serranía, valle glacial, valle tectónico, cordillera, pie de monte, isla, pie de monte periandino, penillanura y también llanura. En cuanto al mesorrelieve, incluyen 57 unidades geomorfológicas como cuestas, colinas, mesetas, abanicos aluviales, terrazas y vertientes y chevrones. En cuanto a la inundabilidad, hace referencia a la acumulación de drenaje de agua en función de las condiciones hidrológicas, como son la filtración, la infiltración, la escorrentía. Fluctuaciones estacionales de la precipitación y unidades geomorfológicas, como llanuras y terrazas, y permeabilidad de los suelos. Así definimos 4 tipos de áreas dependientes del régimen de inundación, tanto las inundadas, las inundables, no inundadas o de tierra firme y susceptibles a inundaciones. La fenología corresponde a un conjunto de procesos asociados con la productividad, como la floración, la maduración de los frutos, la pérdida foliar, entre otras características. Existen 4 tipos en el Ecuador. Tenemos el deciduo, referido a zonas donde el periodo seco tiene una duración entre 6 y 8 meses y el 75% de los individuos de las especies arbóreas o arbustales pierden sus hojas en determinadas etapas del año. Tenemos el semideciduo. En los trópicos estas conformaciones se localizan en zonas donde los periodos secos tienen una duración de entre 1 y 6 meses al año, generalmente entre 75 y el 25% de las especies arbóreas o arbustales pierden también acá sus hojas en determinadas estaciones. El siempre verde estacional son tipos de vegetaciones que, aunque se mantienen con hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en época seca, pero son reemplazadas casi de forma inmediata. El siempre verde, referido a los tipos de vegetación en regiones de los trópicos con estaciones secas que duran menos de un mes al año, que mantienen el follaje a lo largo de todo el año. En función de los pisos bioclimáticos, la variación altitudinal asociada a la temperatura juega un papel en el establecimiento de comunidades de plantas y la distribución de ecosistemas. Se pueden identificar tierras bajas, pie montano, montano bajo, montano alto superior, y subnival y nival. Dentro del Ecuador continental se han encontrado 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos, 14 herbáceos y 12 arbustivos. A continuación vamos a describir cada una de estas regiones y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos encontrar en cada una de ellas. Arrancamos con la primera, la región litoral, región situada entre el Océano Pacífico y el piedemonte de la cordillera de los Andes, e incluye la cordillera costera. Se caracteriza por 3 grandes elementos que influyen en la distribución de la biota costera: el río Guayas, el río Esmeraldas y la cordillera de la costa. Esta región posee en total 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en 2 provincias biogeográficas claramente diferenciables en su composición y estructura florística, así como en el bioclima. La provincia del Chocó, predominantemente húmeda, y la provincia del Pacífico Ecuatorial, en su mayoría seca,
Además, los dos ecosistemas restantes de la región litoral se distribuyen en ambas provincias. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría. Por ejemplo, tenemos el arbustal, deciduo y desértico. El bosque siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, inundado e inundable. El herbazal inundado e inundable, el manglar y salinas. Esos son obviamente las estructuras que existen y que hemos visto, que ustedes ya saben en qué consiste y cuáles son las características de cada uno de ellos. Pasamos a la parte central y ahora vamos a hablar de la región andina. Esta región comprende la cordillera de los Andes que se extiende al norte, de norte a sur, abarca pisos bioclimáticos desde Piemontano hasta Aníbal en la cumbre del volcán Chimborazo, por ejemplo. Esta región posee en total 45 ecosistemas, de los cuales 41 están distribuidos en 6 zonas. Además, existen 4 ecosistemas que se encuentran distribuidos en varios de los sectores biogeográficos. Esos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías. Y vamos a hablar, por ejemplo, aquí tenemos el arbustal, siempre verde, semideciduo desértico, el bosque siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, el herbazal del páramo, húmedo, ultrahúmedo, inundado, inundable y lacustre. Y tenemos el rosetal, caulescente. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar a los frailejones. Ahí obviamente son característicos de estos sectores. Y por último, vamos a hablar de la región amazónica. La región amazónica, con aproximadamente 82.120 kilómetros cuadrados, incluye las planicies de inundaciones de los ríos de origen andino y de origen amazónico, sus interfluvios y las cordilleras amazónicas que se levantan hacia el sur. En esta región existen 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas, de los cuales 7 se distribuyen en varios de estos sectores debido a que presentan características propias de la composición florística y de inundabilidad general. Estos ecosistemas se encuentran dentro de las siguientes categorías: bosque siempre verde, inundado e inundable y herbazal inundado. Esas son las características fundamentales en cuanto a la región amazónica. Y al hablar de la región insular, se ubica en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial que pasa por su montaña más alta, el volcán Wolf. Incluye 234 unidades terrestres emergidas, islas, islotes y rocas. Dentro de esta región no se han clasificado a detalle todos los ecosistemas presentes, pero se han encontrado estos grandes grupos. Tenemos los acuíferos, ecosistemas de zonas húmedas, de zona de transición y de zona árida, humedales tales como manglares y lagunas, ecosistemas de zona litoral tales como playas, playas rocosas, playas arenosas y barrancos, ecosistemas de zona submareal, fondos rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral y fondos arenosos. Y por último, los ecosistemas de zonas pelágica, que son bajos y áreas pelágicas. Esas son las características en cuanto a las regiones naturales que existen en la región insular. Aquí hemos ido viendo una serie de características de las regiones naturales que existen en nuestro país, cómo se los ha clasificado para poderlos estudiar y clasificar y también proteger a todos los seres que habitan en estos sectores, tanto flora como fauna. Esas son las características del material que ustedes tienen para la presente semana. Por favor, sigan cumpliendo con todas las actividades que ustedes tienen habilitadas. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señores y señores. Un feliz resto de semana. Que pasen bien.